A principios de 2014, Marta Elizalde llevaba 3 meses sin que cayera una gota de agua por los grifos de su casa. ¿Tienes agua? No, no tenemos agua. Sientes impotencia porque dices, ¿y ahora qué hago? Ella vive al sur de la Ciudad de México, en los Pedregales de Coyoacán. En ese entonces no sabía la razón del desabasto. Su día a día se esfumaba en buscar agua y en hacerla rendir para su familia. La verdad, yo recurría a una cubetita y yo le decía a mi hijo, hazte cazuelita. Y con una cubetita de agua yo lo bañaba. Esto es Periodismo de lo Posible. Historias desde los territorios. Hoy presentamos Ciudad de México, cuando las mujeres se unen por el agua. Marta, que en ese momento tenía 44 años, recorría 2 veces por semana las empinadas calles que caracterizan a los Pedregales de Coyoacán. Con un diablito caminaba entre la estrecha banqueta, los coches y las motos, hasta que llegaba a una llave pública. Agarraba yo mis garrafones de agua, mi diablito, y me iba acá por la calle de Ixóchitl o Tabaré, y pues allá me iba a traer mi agüita. Ahí Marta llenaba 3 garrafones de 20 litros y con esfuerzo los llevaba de regreso a su casa. Eso apenas le alcanzaba para lavar la ropa de su hijo y su marido una vez por semana y para limpiar su vivienda. Para lavar los trastes, lavar las verduras, la comida. Y de comida comprábamos garrafones. En su rutina de recolectar agua pasaba por una primaria y un jardín de niños que tenían que cerrar siempre que no había agua, y ella no era la única que vivía esta angustia. A unas cuadras de su casa, la maestra Carmen Trejo y su hija Natalia Lara también enfrentaban los retos cotidianos de ese desabasto, que duraba cada vez más por causas que desconocían. Al regresar a la casa de ustedes, me enojaba mucho que cuando llegaba, la mayoría de veces no había agua. Ella junto con su hija Natalia reservaban agua en cubetas para jalarla a la cadena del excusado o en momentos extremos buscaban otros sitios donde usar el baño. Siempre decimos, hay que ahorrar agua, hay que bañarse rápido y poner pequeños paliativos echándonos la culpa que éramos nosotros los que hacíamos un mal uso del agua. A diferencia de la mayoría de las casas unifamiliares de los Pedregales que fueron construidas en terrenos de piedra volcánica y por trabajadores llegados de otras partes del país, Carmen y Natalia viven en una unidad habitacional de los años 70. Ahí viven con 500 familias de clase media. En un lugar así, lidiar con la falta de agua implicaba otros retos. Vivimos en un condominio donde hay una cisterna para mí muy grande de 18,000 litros y no había agua. En un edificio de 16 familias. Entonces eso me angustiaba, me hacía sentir mal, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que no tengamos agua? Cada edificio se organizaba para comprar 2 veces por semana agua en carros tanque para llenar la cisterna que compartían. Natalia, que en ese momento estudiaba con una beca de la universidad, recuerda lo que significaba costear esas pipas. Te pesa mucho pagar 1,200 pesos una pipa, ¿no? Te cuesta mucho ir por el agua de garrafón o estar ahí a las 4 de la mañana esperando a llenar tu botecito de agua para poder bañarte o tener agua para el resto de la semana. Entonces, esa ansiedad carcome muchísimo. La incertidumbre sobre la escasez de agua angustiaba a Carmen, pues tenía que dar clases en una preparatoria privada con la ropa sucia y porque Natalia faltaba clases para esperar a la pipa. Ellas querían recuperar su tranquilidad y volver a hacer todas sus actividades diarias, como bañarse. Pero a mí eso me preocupaba, o sea, es que no puede ser, ¿no? Y empecé a investigar, no puede ser que tal cantidad de agua se acabe tan rápido. En su búsqueda de razones sobre el desabasto, en abril de 2014 Carmen y Natalia comenzaron a asistir a la Plazuela de la Solidaridad. Una pequeña explanada debajo de un gran árbol que se volvería referente en la lucha que ellas liderarían. Y a mí me afecta no tener agua. Claro, a nosotros, a todos. Ahí conocieron a otras mujeres que organizaban asambleas para encontrar una solución al problema que compartían. Y ya que llegamos, había muchas personas indignadas, enojadas, sobre todo las señoras. Y mujeres, porque somos las que estamos al frente de la casa. Hay que hacer la unión, hay que hacer la fuerza, porque la fuerza la tenemos nosotros como ciudadanos. Estas asambleas eran convocadas por Norma Piñón. Ella es una maestra que vive enfrente de la Plazuela de la Solidaridad, que era el sitio más crítico del desabasto y donde se unen 3 de las 5 colonias de los Pedregales de Coyoacán.
Y aquí era el punto, ¿no? Pero aquí eran como 5 calles a la redonda donde teníamos escasez de agua, entonces por eso escogimos este punto, porque también es un punto cerrado y porque pues aquí vivíamos los vecinos más afectados. Las asambleas convocadas por la maestra eran principalmente para presionar enviando escritos a las autoridades responsables del suministro de agua en la ciudad, SACMEX, que es el sistema de aguas de la Ciudad de México, y la alcaldía de Coyoacán. En las calles están, ya ves, y ahí sí hay agua, y hasta la cerraron. Y esa es parte de la discriminación que hablábamos, ¿no? O sea, Cuando se cumplieron 6 meses de esas reuniones y seguían sin respuestas, las vecinas estaban desesperadas. Tenían que hacer algo radical para que las autoridades las atendieran. No puedes vivir sin agua, no puedes estar. La mayoría de las familias pues tenían niños pequeños, había enfermos. Pues vamos a cerrar las calles. En octubre de 2014 se manifestaron por primera vez. Cerraron la calle principal por la que se entraba al centro comercial Gran Sur, justo la calle que conecta a los Pedregales de Coyoacán con las avenidas principales de la Ciudad de México, Periférico y Calzada de Tlalpan. Ahí podrían crear el caos vial que necesitaban para llamar la atención de las autoridades. Y dijimos que íbamos a ir a cerrar Gran Sur hasta que nos dieran una solución de que queríamos el agua en nuestras casas, ¿no? Ponemos nuestros lacitos, nuestras mantas, nuestras cartulinas. Tomaron la calle entre pocas personas, no llegaban ni a 20, incluyendo a Marta, Norma, Carmen y Natalia. La mayoría eran amas de casa, eran las más interesadas en que regresara el agua y las que menos tiempo tenían para salir a protestar. Organizarte desde un día antes, o hacías la comida un día antes o dejabas todo listo para poder tener ese tiempo libre. Al cerrar la calle no solo impedían el paso de autos al centro comercial, también a los camiones cargados de materiales que construían los nuevos megaproyectos inmobiliarios, las nuevas unidades habitacionales que seguían levantando en los Pedregales, a pesar de que el agua no alcanzaba. Firmes, enfrentaban juntas las groserías que les hacían por ser mujeres y protestar. Hay algunos carros que se te echaban encima y que nada más te decían, váyanse a su casa, huevonas, váyanse a hacer la comida, no estén aquí de... Sí, así, literal, nos trataban. Sin embargo, ellas mantuvieron el cierre vial. En un principio a lo mejor sí algún temor, pero ya después pues ya no, y bien organizadas nosotras pues nos dábamos fuerza. Cuando llevaban horas en el bloqueo y esperaban detenidos cientos de autos, la tensión se fue acumulando. Pero ellas resistieron. Sabían que no podían desistir en su objetivo. Les urgía tener agua en sus casas. Y en eso llegaron 3 carros de granaderos. Terrible, ¿no? A proteger al centro comercial. No la gente que estaba protestando por el agua, por un derecho. Y era muy indignante. Fue agotador y estresante bloquear la calle por más de 6 horas, pero lo consiguieron. Lograron llamar la atención del SACMEX y la alcaldía Coyoacán. Después ya llegaron las autoridades y empezaron a hacer que una mesa de trabajo. Ese primer cierre frente a Gran Sur cumplió con el objetivo. Obligaron a las autoridades del sistema de aguas, la alcaldía Coyoacán y el gobierno de la Ciudad de México a atenderlas en su propio espacio de reunión y de lucha, la Plazuela de la Solidaridad. Era aquí en el centro de la plazuela, era de pie, no había bocina y bueno, pues ya hablaban los ingenieros. Las reuniones se extendían por varias horas. Las vecinas siempre preguntaban sobre la causa del desabasto y estaban atentas a las explicaciones para ver qué información podía servirles, como cuando escucharon este dato revelador que les dio un ingeniero del SACMEX. Ya la distribución pues ya se la dejamos a la delegación, nosotros extraemos únicamente. Las mujeres de Pedregales de Coyoacán no se conformaban con las reuniones con los funcionarios. Norma y sus compañeras, desesperadas,
Seguían cerrando calles algunas tardes cuando terminaban sus labores del hogar o el trabajo. Yo creo que esa también era nuestra estrategia, ¿no? Amenazar con volver a cerrar y era como llegaban los ingenieros. Así forzaban a las autoridades responsables para solucionar la falta de agua. Pero en vez de hacer algo, los ingenieros acusaban a las vecinas de mentirosas y las trataban como si fueran ignorantes. Carmen y Natalia recuerdan muy bien cómo las denigraban. En las mesas de trabajo era muy ríspida la relación. Los ingenieros o los administrativos eran muy agresivos y hasta groseros, ¿no? Pero decíamos, hay que aguantar porque el que se enoja pierde. Y si nos enojamos, no lo logramos. Bueno, la primera fue una que nunca se me va a olvidar, que, es que ustedes no tienen agua porque tienen muchos hijos. Tras un año de ir cada semana a largas reuniones, llegaban a sus casas y seguían abriendo la llave sin encontrar una gota. Entonces dedujeron que las mesas de trabajo eran parte de una estrategia del gobierno de la Ciudad de México para mantenerlas ocupadas y evitar que se siguieran manifestando. No teníamos agua, cerrábamos la calle, hacíamos una mesa de trabajo, nos daban a tole con el dedo, regresábamos, no tenemos agua y volvíamos a cerrar la calle. Y en una ocasión yo creo que ya eran tantos cierres de calle que pues un ingeniero dijo, bueno, pues vamos a llevarlas a los pozos para que vean que sí hay agua y están locas. A mediados de 2015, Marta, Carmen, Norma, Natalia y otras vecinas se reunían 2 o 3 veces por semana en la plazuela, hasta donde pasaban por ellas los ingenieros del SACMEX. En cuanto los veían, se trepaban a las camionetas. Bajo el rayo del sol, recorrían las 5 colonias que conforman los Pedregales de Coyoacán. Y entonces yo traía al niño, pues sí me lo traía, lo trepaba a la camioneta también. En poco más de un año, visitaron por lo menos 23 pozos de agua que debían abastecer a las más de 150,000 personas que viven en los Pedregales. Al principio no iban a hacer los pozos que estaban alrededor de la plazuela, pero los ingenieros dijeron, no, vamos a ir a otros, ¿no? Para que ustedes vean cuál es la dinámica. En los pozos más antiguos están bardeados, hay una barda, tú no los puedes ver, solo ves una puerta azul. Ahora los nuevos pozos, los puedes ver, tienen barras. Entrábamos, nos enseñaban cómo era un pozo. Entonces es un tubo que va desde la profundidad, sube, da vuelta y hay unas llaves que son las llaves que van manejando el paso del agua. Es el garrote en el hoyito y ya jalas. Entonces ya cuando jalas está la llave, ya la vas moviendo. Si alcanzas a escuchar, o sea, todo. De hecho está frío, sí se siente que está el agua corriendo. Ese tubo es el que se conecta a las tuberías subterráneas, que aunque no los vemos, son las que distribuyen el agua a las casas. Lo que sí vemos de este entramado de tubos ocultos son unos cuadros de herrería sobre el pavimento que dicen agua potable. Se llaman registros y dentro de cada uno se encuentran las válvulas. Son llaves en forma de volante con las que se abre y cierra el paso del agua subterránea que se extrae a por lo menos 80 metros de profundidad. Para manipularla sí es muy dura. De hecho que usaban una herramienta como un ganchito para jalar la llave. Conforme hacían esos largos recorridos, las mujeres iban aprendiendo los términos técnicos que usaban los ingenieros para describir el gasto, o sea, la cantidad de agua que produce un pozo. Y fueron descubriendo que la alcaldía y el SACMEX hacían un mal uso de los pozos. Se encontró muchos pozos vandalizados. Había un pozo en Santo Domingo que estaba habitado, vivía ahí una familia. Había otro que estaba lleno de materiales de construcción que eran del alcalde. Así se volvieron expertas en el funcionamiento de los pozos y más astutas para entender por qué faltaba agua en sus casas, que estaban rodeadas por avenidas repletas de nuevas construcciones de centros comerciales y megaproyectos inmobiliarios. Pronto pusieron en aprietos a los ingenieros. Y me recuerdo que estábamos en ese recorrido con un señor de la alcaldía y dijo el señor de la alcaldía, pues es que hay que ir a la válvula. Y movió la válvula y después en la noche Marta dijo, ya me cayó el agua. Entonces me acuerdo que ahí fue donde dije, pues son las válvulas.
Natalia descubrió que las válvulas eran las que permitían que el agua llegara a las casas y que esas válvulas no funcionaban solas. ¿Quiénes movían las válvulas? ¿Hacia dónde mandaban el chorro? ¿Por qué decidían dejar sus casas sin agua? Mientras hacían los recorridos con los ingenieros de SACMEX, Natalia fue registrando en su celular las ubicaciones de las viviendas y unidades habitacionales sin agua, los pozos, la capacidad de cada uno y cuáles funcionaban y cuáles no. Y entonces tomé en un Google Maps y empecé a decir, bueno, pues fui a este pozo y aquí vi tanto y pues entonces la presión es tal y tal. Pues ya de repente teníamos muchos colores de puntitos. Natalia se sorprendió cuando notó que los puntos de color verde, los que indicaban dónde estaban los pozos, tenían a sus lados los nuevos edificios de departamentos de lujo, para ricos, a los que obviamente no les faltaba el agua. Podíamos decirle a los ingenieros, oigan, los pozos que tienen más agua están cerca de la inmobiliaria. Estas megatorres utilizaban alrededor de 1 millón de litros diarios de los pozos de los Pedregales de Coyoacán para abastecer a 6,000 nuevos habitantes, mientras que el mapa estaba lleno de puntos azules que representaban las casas sin agua de las personas que habitaban mucho antes en la colonia. El agua no llega porque pues se queda abajo en donde están los megaproyectos. El mapa les mostró las respuestas que buscaban desde 2014. No había agua porque se la quedaban los edificios de departamentos de lujo, pero también descubrieron que la alcaldía manipulaba la distribución del chorro para que llegara a lugares específicos. Pero ahí demostramos que había agua y nos estaban quitando el agua y que se cerraban las válvulas arbitrariamente. Para finales de marzo de 2017, un año previo a las elecciones, era muy evidente que la alcaldía solo dotaba de agua ciertas zonas. Llenas de rabia, en una mesa de trabajo ante la alcaldía, el gobierno de la ciudad y el SACMEX, Natalia y sus compañeras decidieron mostrar sus hallazgos. Lo que hemos estado notando y acorde con sus mismos datos... Estaba muy nerviosa, me acuerdo de esas veces que sentía así como la piel hirviendo y sentía así mi cara que estaba roja, porque no sabía qué me iban a decir. Natalia desplegó el mapa con temor, ante los funcionarios que siempre les habían mentido y las habían maltratado. Y entonces mostramos el mapa. Entonces les empezamos a decir, oigan, en las partes altas no está llegando el agua porque pues se queda abajo en donde están los megaproyectos. Conforme Natalia señalaba los puntos en el mapa, iba agarrando confianza. Con su mano indicaba la ubicación de los pozos y la cercanía de ellos con los puntos críticos de desabasto. Todo indicaba una mala administración de las válvulas. Estamos viendo que está cerrada esta y esta válvula. En este pozo tenemos estas 4 válvulas que distribuyen y están cerradas en la noche. Lo que necesitamos es mayor presión. Demostró que los megaproyectos inmobiliarios y las personas cercanas al alcalde y algunos funcionarios eran los beneficiados con el abasto de agua. Va a seguir fluctuando dentro de este circuito inmobiliario y no va a llegar a las partes altas. La otra situación es que la Conagua y la autorizadora Televisa... Las vecinas dejaron boquiabiertos a los funcionarios que antes las habían tratado como locas, entre ellos a un director general del gobierno de la Ciudad de México, Pedro Bello. Pero en cuanto las vieron empoderadas, se pusieron furiosos. Empezaron a decir que nos organizaban los de los partidos políticos y estamos en su contra y casi a difamarnos, decir que nos pagaban por hacer eso, ¿no? Lo expusimos en esa mesa de trabajo. En ese momento me acuerdo Pedro Bello rompe la mesa de trabajo, dice que estábamos mintiendo, se enoja, se sale y pues nos salimos todas, ¿no? Al día siguiente, Natalia estaba tan segura de los hallazgos que arrojaba el mapa y lo aprendido en los recorridos que mandó una denuncia al periódico La Jornada y a otros medios independientes. Que la alcaldía de Coyoacán era la responsable de quitar el agua porque era la manipulación de las válvulas y pues que ya los vecinos habían encontrado pues justo la corrupción en el tema del acceso al agua. La alcaldía trató de desmentirlas y mandó a trabajadores para silenciar a estas intrépidas mujeres que los habían descubierto. Les urgía limpiar su imagen. Al día siguiente, toda la alcaldía llena de papeles, ¿no? De unos carteles grandes que decían, vecino, no te dejes engañar, la alcaldía de Coyoacán no te quita el agua, te la quita con agua y el sistema de aguas. Nosotros trabajamos con vecinos para que tú tengas acceso.
Este caso resonó tanto en la ciudad porque por primera vez un grupo de vecinas probaba que la falta de agua era porque la alcaldía manipulaba las válvulas y beneficiaba tanto proyectos inmobiliarios como funcionarios que prometían agua a cambio de votos. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que han detectado en varios puntos que alguien, no precisó quién, está cerrando válvulas y agregó que lo están haciendo para dañar la gobernabilidad de la ciudad. Fue una declaración de Mancera diciendo que entonces las válvulas ya no las iba a controlar las alcaldías, las iban a controlar desde el sistema de agua central para que no pasara precisamente esa discriminación política. No solo fue el entonces jefe de gobierno el que emitió una declaración, también el titular del sistema de aguas de la Ciudad de México de ese entonces, Ramón Aguirre. Él confirmó en una conferencia de prensa los hallazgos que habían hecho las mujeres en sus recorridos. Los trabajadores han encontrado una frecuente manipulación de válvulas. Llegamos a tener el problema de la falta de agua en alguna zona. No encontramos una razón lógica para que esta situación se presente, porque los pozos están operando, porque el agua de los tanques está llegando, pero al empezar a hacer la revisión y buscar la razón de este tipo de problemas, encontramos que hay una válvula cerrada. En ese momento pues dijimos, bueno, es una solución parcial, no habíamos medido la magnitud de la acción, ¿no? Una semana después de haber presentado el mapa ante las autoridades, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México llamó a Carmen para informarle que iban a darles un tandeo regularizado. Es decir, que no iban a tener agua en sus domicilios todos los días, pero sí 3 veces por semana. ¿Y qué le cantamos a la bandera? Aquí estamos, cuando quiera venir los viernes seguimos a las 5 para que se distraiga. Hoy, la Plazuela de la Solidaridad es un punto de reunión de las mujeres organizadas que defendieron el agua y la siguen defendiendo, pues en 2017, Norma, Carmen, Marta y Natalia formaron la cooperativa Acción Comunitaria Pedregales, desde donde siguen trabajando para la comunidad. Seguimos con la cooperativa y como parte de nuestras actividades pues es dar nuestros talleres de reciclado y volver a ocupar la plazuela, hacer unos pequeños convivios. Para ellas el tandeo que prometió el gobierno no solucionó el problema del suministro y las irregularidades que descubrieron permanecen impunes. Pero están orgullosas de que sus investigaciones destaparon la mala gestión del agua y también exhibieron a las autoridades que se vieron obligadas a confesar la verdad. Pero, reconoce, en ese momento reconoce que sí está mala distribución, que no es totalmente problema de técnico, sino de la alcaldía, que se haga mal esa distribución. Con sus hallazgos, Norma, Carmen, Marta y Natalia se convirtieron en voces irrebatibles ante las autoridades que por años habían minimizado su lucha por el agua. Aunque hoy en día conseguir agua ya no es lo que más les absorbe el tiempo, académicos y periodistas acuden a ellas para conocer su investigación. Una investigación que no tiene un respaldo académico, pero es un comunitario que da evidencia de muchas cosas. No, pero aparte les quiero tomar unas fotos para una exposición. La Plazuela de la Solidaridad, ese punto azul en el mapa que hizo Natalia, es un testimonio vivo de la lucha por el agua, de la organización popular y del tejido de sentires y pensares de mujeres que protegieron a su hogar y a su comunidad. Es una gran esperanza, ¿no? Porque sí mejora la calidad de vida, hay tranquilidad. Generar una organización para nosotras permanente, porque sabemos que el problema del agua, y más en la Ciudad de México en este momento, pues va a seguir. Yo pienso que no hubiese habido esta organización, pues nunca nos hubiéramos enterado, ¿no? ¿Qué pasaba? Y una forma de desahogarte tantito de tu hogar, de tus problemas en tu casa y liberarte tantito, sentirme un poquito librecito. Pues yo creo que ya nos vamos porque si nos llueve vamos bien despacito nosotros. Bueno, gracias. Nos vemos. Si quieres conocer más sobre esta historia o colaborar para que llegue más lejos, entra a www.periodismodeloposible.com, donde encontrarás más información sobre cómo sumarte a nuestra comunidad de lo posible. Producción de Cooperativa Acción Comunitaria Pedregales. Agradecemos el apoyo de Mayela Sánchez, Radio Zapote y todas las personas que hicieron posible contar esta historia. Este podcast forma parte de la serie Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios.
Una colaboración entre comunicadoras, comunicadores y periodistas para narrar historias de organización comunitaria.